Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Si estás montando negocios, te habrás dado cuenta de que estamos en la era de las audiencias. Van cambiando las maneras de hacer marketing, van cambiando las maneras de comportarnos como sociedad y eso hace que como negocio nos tengamos que ir adaptando a esas nuevas formas. Al final, la base de los negocios siempre es la misma. Necesitas un producto o un servicio que satisfaga una necesidad, un problema que alguien tiene, real, palpable, de un grupo de personas. Necesitas saber identificar y saber dónde están ese grupo de personas, crear esa buena oferta, ese buen producto, ese buen servicio y saber hacérselo llegar de la mejor manera para que vean el valor a ese tipo de personas. Bajo esta base que siempre existe, este año estamos en la era de las audiencias. Después de unos años, cuando yo empecé a montar negocios en 2016 con Flip and Flip, era la era en la que despegaba todo lo que era la publicidad de pago, publicidad en Facebook, publicidad después cuando vino Instagram, etc. Ahora empezamos a ver cómo el coste por clic cada vez es más caro, como ya no es tan fácil como cuando empezó Hawkers, por ejemplo, en su día, que fueron pioneros en hacer campañas en Facebook. Y el mismo fundador Alex dice en muchos podcasts como él, metían €1 y sacaban 20, ¿no? Esto ya no pasa, cada vez se ha ido encareciendo más competencia, la gente más saturada, etc. Y hay que buscar otras vías que de nuevo posiblemente se volverán a saturar. En esta era de crear una audiencia, nosotros con Tu Cerebro al Desnudo estamos apostando por ello. Sí que veo que a futuro es la mejor manera de hacer un negocio antifrágil, de hacer un negocio injodible, como nosotros decimos ese cerebro injodible, pues ese negocio injodible, y es tener a las personas, tener tú el contacto directo con tu audiencia, que no dependas de plataformas que el día de mañana un algoritmo pueda caparte y decidir a qué personas llegas y a cuáles no. Entonces, bajo esta premisa que parece bastante sensata, bastante de sentido común y bastante injodible, muchos negocios están apostando por crear listas de correo, por crear newsletters, por crear base de datos de correos electrónicos con los que puedas comunicarte, bien sea de manera mensual, de manera semanal, incluso de manera diaria, muchos de ellos, como lo hacemos nosotros con nuestra cerebrina diaria. Y hoy quiero contarte, porque aquí viene el reto, ¿no?, de cómo hacer crecer esa lista, que empiezas con 0 suscriptores, cómo hacer que crezca y que poco a poco vayas construyendo una audiencia más grande a la que puedas ir ofreciéndole después tus productos y servicios para que los que te interesen puedan comprarte y ahí puedas convertir esto en un negocio. Hay diferentes formas que nosotros estamos probando y después de 300 días escribiendo nuestra cerebrina diaria, que es esa píldora de neurociencia que enviamos a los suscriptores de Tu Cerebro al Desnudo, pues bueno, hay varias cosas que hemos visto que funcionan y varias cosas que hemos visto que a nosotros no nos funcionan. Y quiero dejar claro que este podcast, como siempre he dicho, se llama Spoiler porque cuento lo que me funciona bajo mi experiencia. Y esto no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, yo simplemente te lo explico por si te sirve, pero te animo a que lo pruebes por ti mismo porque es probable que lo que me funciona a mí no te funcione a ti y viceversa. Así que bueno, empecemos con ello. Voy a dividirlo en 2 partes. Por un lado van a estar las vías orgánicas de crecer esa lista de correo y por otro lado van a estar vías de pago, ¿vale? Vamos a empezar por las orgánicas. En total va a haber 5 maneras, así que vamos a empezar por la primera de las orgánicas, que son 2, y después habrá 3 de pago. En las orgánicas, una manera muy común es crear contenido. Nosotros tenemos Tu Cerebro al Desnudo, de hecho empezó con su podcast, un podcast semanal que sale todos los miércoles de unos 20-25 minutos en el que te explicamos un tema concreto, la neurociencia aplicada a un tema concreto. Osman, que es mi socio neurocirujano, y yo. Entonces, crear ese contenido de valor, intentar que ese contenido se viralice, es una buena manera de apalancarte
en las plataformas, bien pueda ser en YouTube o bien pueda ser en las plataformas de podcasting, como está Spotify, iVoox o Apple, las más famosas, y muchas otras. Y también de trocear después ese contenido, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros cada semana hacemos un podcast, lo grabamos en vídeo y en audio para colgarlo también en YouTube, y ahora en Spotify también lo colgamos en vídeo. Y después ese contenido nos sirve para que Perla, que es la crack que nos lleva a las redes sociales, que se encarga de ello, pues pueda trocearlo, coger los mejores momentos, editarlo, de manera que luego pueda ser atractivo para otras redes sociales, como en nuestro caso es TikTok o Instagram mediante Reels. Vale. Ahí lo que estás haciendo es apalancarte de esos algoritmos, intentar que mediante los títulos, las descripciones, el tipo de contenido se pueda viralizar para darte a conocer a nuevas audiencias, gente que no te conocía de nada, que de repente llega a ti porque ese algoritmo te recomienda y puede gustarle o no, y si le gusta te seguirá. Muy bien, vale. En ese caso, nosotros ahí estamos intentando cómo poder hacer que toda esa audiencia que nos escucha, que son muchos, puedan después ver atractivo el valor que damos en la cerebrina diaria y suscribirse a nuestra lista de correo. Aquí hemos probado de todo. Al principio probábamos a regalar un audio extra que iba ligado a la temática de ese podcast, que normalmente era un accionable, pues era un ejercicio relacionado con lo que hablábamos en ese podcast, que lo grabábamos en audio y que duraba unos 5 minutos, y decirle a la gente que todos los que se suscribieran a nuestra lista de correo en un plazo de una semana, es decir, antes de que saliera el podcast de la siguiente semana, recibirían de regalo ese audio extra. Lo programábamos en ese email de bienvenida, y automáticamente todos los que se suscribían durante esa semana les llegaba ese audio extra. Con el tiempo, pues como la novedad se perdía, iba bajando los resultados. Al principio sí que funcionó medianamente bien, aunque no del todo, y el trabajo que llevaba a crear ese audio extra, editarlo, volverlo a subir, crear todo el sistema automatizado era un curro de la leche y no nos estaban saliendo los números, así que se dejó de hacer. Después se probó otra estrategia más sencilla, pero también para tener este deadline y ofrecerle a la gente un poco la escasez. Lo que hacíamos era decir que si se suscribían antes del miércoles siguiente, o sea, otra vez en el plazo de una semana, recibirían una cerebrina de regalo que nosotros programábamos automáticamente, que era una de las que habíamos enviado anteriores, cogíamos las mejores anteriores y vendíamos esa cerebrina de regalo. O sea, vendíamos el valor que ofrecía, cuál era la historia, cuál era la neurociencia detrás y lo que podías aprender y cómo podía impactar en su vida. De nuevo pasó lo mismo, ¿no? Cuando se pierde la novedad, pues al principio los resultados bien, pero fueron bajando. Y llegó un momento en el que pensamos en, oye, ya tenemos un producto muy bueno, hay muchísima gente a la que le aporta muchísimo valor. El simple hecho de la cerebrina en sí ya es en sí un producto muy bueno, vamos a venderlo. Vamos a venderlo de manera que, oye, cada día que estás fuera te estás perdiendo una píldora, te estás perdiendo una cerebrina que podría ser la que hiciese clic en tu vida, así que te animamos a que cuanto antes esté. Y lo que hacemos ahora es, primero, en mitad del podcast y al final hacemos esa promo de la cerebrina vendiendo el producto en sí, vendiendo el valor, el beneficio que tiene la cerebrina en sí, sin nada más. Después, ahora hemos probado también en los vídeos, a la vez que yo hago la narrativa y estoy vendiendo la cerebrina, ponemos una imagen que se va viendo cómo te puedes suscribir en pantalla y se ve cómo corre una cerebrina en sí, ¿no? Grabamos la pantalla y vemos una cerebrina en sí cómo va corriendo para que la gente vea un poco cómo es por dentro, vea lo tangible. Y después también hacemos alusión en muchas partes del podcast a cosas de las que hablamos en la cerebrina para que la gente que escucha el podcast diga, oye, ¿esto qué es cerebrina? ¿Pero qué dicen estos, no? Y se empieza a generar esa curiosidad y también se empieza a generar ese sentimiento de que hay una comunidad mucho más compacta dentro de la cerebrina, mucho más familiar y que si estás fuera te estás perdiendo cosas todas las semanas. Esto por ahora pues tiene mucho margen de mejora, luego hablaremos en cosas para mejorar, porque nos escuchan 47.000 personas al mes y realmente no llegan. A mí me gustaría por lo menos que llegaran muchos más y creo que aquí hay un reto. Otra de las vías orgánicas también que nos están funcionando y que queremos también potenciar más es las recomendaciones. Como el producto en sí es bueno y nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que nos contesta cada día con testimonios muy buenos de, oye, me habéis cambiado la vida algunos, o oye,
habéis mejorado esto de mi vida, o la cerebrina es adictiva, etcétera. Pues vemos que a mucha gente no le aporta, obviamente, mucha gente piensa que es una mierda y se va, pero a los que sí le aportan vemos que hay gente muy fiel. Pues muchos empiezan a recomendarla, algunos empiezan en redes sociales también, en LinkedIn, en lo que sea, a mencionarnos y a publicar, oye, la cerebrina de hoy va de esto y me ha ayudado no sé qué. Bueno, se empieza a generar un poco ese efecto bola de nieve, pero ahora lo que estamos intentando es, viendo que ya funciona de base, empujarlo mucho más, intentar empujar mucho más esa bola de nieve para que se haga más grande y ruede más. Entonces, una vez a la semana intentamos un poco incitar a la gente y recordarle que, oye, si te está aportando esto valor, es gratuito, te ayudamos, pues intentarnos ayudar a que crezca y recomendárselo a un amigo al que creas que quizás esta cerebrina de hoy le puede ser de gran ayuda. Y tenemos pendiente, y esa es la siguiente cosa que queremos hacer, implantar un sistema de recomendaciones con incentivos, de manera que cuando alguien llega, pues a los días, cuando ya haya podido saborear un poco el valor, se le empiece a incentivar, oye, si consigues traernos aquí a X amigos, pues podemos regalarte esto, etcétera. Esto todavía está por ver. Hay muchas plataformas para hacerlo. Estoy estudiando la parte técnica, pero son carísimas y todavía no tengo muy claro cómo hacerlo. Si alguien me arroja algo de luz, será más que bienvenido. Como decíamos, pues, las dos vías orgánicas es ese contenido que te apalanque en plataformas, como puede ser un podcast, vídeos en YouTube, redes sociales, lo que sea. Y las recomendaciones, es decir, haz un producto bueno, haz una newsletter buena, haz una comunicación buena en tu lista de correo para que la gente quiera recomendarla. Vamos allá con las otras tres, que son de pago. Nosotros aquí estamos probando muchas cosas. Lo primero que probamos fue los patrocinios, que es decir, yo patrocino otra newsletter, de manera que le pago un patrocinio a alguien que tiene una audiencia y me va a meter ahí una sección de un anuncio de mi newsletter para que si hacen clic vengan a la mía. Tienes un enlace directo, es algo que de primeras nos apetecía mucho probar, me apetecía probarlo. Tuvimos la suerte del principiante, cosa que muchas veces pasa, y la primera que probamos, que fue con la newsletter de Capital de Joan Tubau, fue una verdadera locura. O sea, nos acabó saliendo el lead a 0,83, o sea, 83 céntimos del lead, tiradísimo. Joan Tubau tiene un tirón de la leche, nos funcionó muy bien, pero luego hemos probado con muchas otras y ya no ha sido así. La suerte del principiante, piensas, oye, hacer los números y dices, cuidado que aquí he encontrado una pepita de oro, y te das cuenta de que no es así. Hemos probado como unas 5 o 6 más y la media se ha acabado quedando en unos 4,2 euros el lead, contando que en esta media influye la de 83 céntimos de Joan Tubau, que la baja bastante, quiero decir. Las demás han sido resultados bastante regulares para mi gusto, y ya por ahora no estamos probándolo más. La segunda vía de pago que estamos probando es la de campañas en Facebook e Instagram AdWords. Yo había probado con mis anteriores empresas, con Flip and Flip y con Studio Iber, y realmente no me habían funcionado nada bien. O sea, tenía una opinión bastante sesgada para mal de las campañas en Facebook. Si a esto le sumas que, como te decía al principio del podcast, estamos en la era en la que todo el mundo habla de que están encareciéndose mucho el coste por clic en estas plataformas y que ya no es un negocio interesante. Teníamos ahí un poco de dudas, pero bueno, al final decidimos probarlo por nosotros mismos, porque mi experiencia con otros negocios no tiene por qué repetirse en esta. Es otro producto, es otro servicio, es otro negocio totalmente diferente, otro tipo de gente a la que te diriges, y por qué no. Así que hicimos 3 campañas para ponerlas a correr a la vez y ver cuál funcionaba mejor y qué tenía más sentido, y así salir de dudas con datos, que es la mejor manera cuando tienes un negocio. La primera que hicimos fue, oye, vamos a probar a vender directamente, creando unas campañas para una campaña que sea para vender uno de los productos que tenemos de ticket bajo, o sea, una de las guías, que son productos de un ticket entre 20 y 30 euros. Vamos a hacer otra campaña que sea para vender uno de los productos que tenemos de ticket alto, porque yo creo que no va a funcionar, pero ¿y si sí? Y ahí pusimos el curso que tenemos de la motivación, que son 175 euros. Y la tercera que pusimos fue, vamos a hacer una campaña que no sea para vender, sino para captar suscriptores a nuestra lista de correo, y luego allí pues poder aportarles más valor, generar esa confianza y poco a poco ofrecerles nuestros productos y servicios. Pusimos las 3 a la vez y las de venta fueron un absoluto fracaso, pero... O sea, se corroboró un poco las sospechas que teníamos, porque la de captar suscriptores sí que funciona bastante bien. Y aquí quiero contarte cómo planteamos el anuncio, ¿vale? Nosotros conseguimos unos resultados de un 2,37 euros el lead, que bueno, no tiene nada que ver con el primer patrocinio que te decía, pero eso fue una pepita de oro.
Pero bueno, yo consideraba que estaba bastante bien. Y lo que hicimos fue una primera campaña que planteamos como un vídeo ya en formato vertical, o sea, priorizando el formato vertical, porque ahora es lo que más se lleva con las historias, con los reels, etc. Entonces, el vídeo de las cerebrinas básicamente era un vídeo que se dividía en 4 fases. La primera fase queríamos tocar mucho los puntos de dolor, cuáles son esos problemas, esa parte más emocional de esos problemas que tiene la gente por el que no sabe usar su cerebro, ¿no? La segunda fase íbamos a tocar todavía con esa parte emocional, pero íbamos a tocar ese efecto wow en el que Osman daba un dato de neurociencia que, ostras, puede ser la solución a tu problema, ¿no? Y te hace un efecto wow de, hostia, que estos tíos igual saben, ¿no? La tercera fase íbamos a tocar el beneficio puramente emocional de lo que te van a aportar estas cerebrinas como producto. Y la cuarta fase iba a ser una fase ya más informativa con lo tangible de lo que vas a recibir, un email diario de esta manera, contado de esta manera, suscríbete aquí, y la llamada a la acción, ¿no? Entonces ahí planteamos un vídeo en el que al principio salía hablando yo con un mensaje creamos una escaleta con un mensaje muy emocional, muy tipo anuncio. Al principio hablaba yo, después salía Osman con ese efecto wow. Y después metíamos un poco vídeos de stock del cerebro, transmitiendo un poco lo que queríamos, ya no se veían nuestras caras, tocando esa última parte emocional del beneficio. Y al final, esta parte más tangible en la que te contábamos lo que ibas a recibir, ya no hablando, sino con un texto que iba cambiándose en la imagen sobre negro. Funcionó muy bien. Aquí te pongo cómo quedó este primer vídeo, porque sí que estoy bastante contento. Son 50 segundos y te lo dejo aquí para que lo veas. Creemos que conocer nuestro cerebro es algo difícil, cuando realmente lo difícil es vivir sin conocerlo. La sociedad demanda cada vez más de tu cerebro y esto satura tus pensamientos y emociones. Todo empieza por responsabilizarse y coger las riendas para conocer y saber usar el arma más poderosa que tenemos, nuestro cerebro. Ahora, como te decía, estamos probando nuevas campañas y tal, pero más o menos es una vía que nos está gustando. Y la última parte, bueno, esta sería orgánica realmente, pero nosotros, ahora te explico por qué se pago, es la visibilidad, ¿no? Es decir, empezar a aparecer en otros podcasts, en otras charlas, o sea, Osman y yo darnos a conocer para que nos empiecen a entrevistar por ahí, para que podamos dar conferencias, tanto a nivel individual, en el que, por ejemplo, Osman ha salido en CNN, que es un medio, en CNN español de Estados Unidos, que es un medio muy reputado, está dando conferencias por ahí. A mí me invitan a otros podcasts, a otro tipo de conferencias para hablar de, bueno, Osman habla del negocio y yo para hablar de emprendimiento y de diseño. Y también a nivel conjunto estamos empezando a aparecer en otros podcasts en el que nos entrevistan. En poco más de un mes ahora hemos aparecido en 5 o 6 podcasts diferentes que nos han entrevistado. Y también hemos colaborado con COPE, en el que, bueno, se están fraguando ahí nuevas colaboraciones porque José Ángel Cuadrado, que es amiguete, pues bueno, le gustó mucho y parece que ahí los dos nos aportamos. Nosotros le aportamos contenido de valor para su programa y a nosotros pues nos da visibilidad. Y esto que realmente sería más en orgánico porque sería algo gratuito, en nuestro caso es de pago, no es que sea de pago directamente, tú lo puedes hacer gratuitamente, pero nosotros estamos colaborando con una persona, con Paloma, de Crece tu Coco, que nos está ayudando a movernos para que esta parte, o sea, estamos delegando esta parte. Al final nosotros no podemos estar en todo, os mantiene su trabajo, yo mi negocio, estamos delegando partes para crecer más y tener un equipo que nos ayude. Y ahí Paloma es la que se encarga de buscarnos gente que nos quiera entrevistar, que pueda encajar lo que les podemos contar con su contenido e ir cerrando entrevistas. Estas serían las 5 vías, como te decía, las 2 orgánicas, que son la parte de ten tu propio contenido y la parte de haz lo bueno para que te recomienden. Después estarían las 3 de pago, que es la de patrocinios, la de campañas de AdWords y la de visibilidad, que en nuestro caso es de pago, pero en el tuyo, como te decía, puede ser gratuita. Y bueno, te he dicho un poco datos de las que se pueden decir, de las otras orgánicas es muy difícil de medirlo. Nosotros en el último mes hemos ganado 1000 nuevos suscriptores a nuestra lista de correo, que me parece una barbaridad para nuestros niveles, si sumamos todos los canales, el orgánico y los de pago. Y
unos 200 al final se acaban siempre dando de baja porque es gente que entra un poco por cotillear, pero al final no le encaja lo que ofreces, pues bueno, se van, no pasa nada. Pero, ostras, quedan 800 nuevos que para nosotros ya está muy bien. Cosas a mejorar que veo, pues seguir optimizando esas campañas de AdWords, como te decía, con el tiempo hay que ir renovándolas. Ese sistema de recomendación que ya se ha dado naturalmente, pues empujarlo más, crear nuevas estrategias, ese sistema de incentivos que te decía, algo que pueda funcionar y que pueda hacer que esa bola de nieve crezca. Y lo último, que sigue siendo nuestro talón de Aquiles, que es, ostras, en el podcast nos escuchan 47.000 personas al mes. Todavía llega muy poca gente que se suscribe a este correo. Yo tengo la teoría de que la gente cuando escucha podcast lo suele hacer mientras hace otras cosas, o mientras hace deporte, o mientras está cocinando, lo que sea. Y claro, es difícil incentivarles a que dejen lo que están haciendo, vayan al móvil, lo abran y tecleen la URL que les estás diciendo mediante el sonido para que entren y se suscriban. Cuesta, no es como en una newsletter que solo tienen que hacer clic, aquí cuesta un poco más, pero puede ser la historia que me cuento yo y son excusas, así que no tenemos que dejar de probarlo porque sigo pensando que 47.000 personas es una audiencia muy interesante y me gustaría que mucha más de esa gente acabe probando la Cerebrina, así que seguimos probando cosas y creo que ahí tenemos una gran área de mejora. Estas son las 5 cosas que me funcionan a mí, espero que alguna te sirva. Todo esto que te habla lo aplicamos en nuestro cerebro de tu negocio, tu cerebroaldesnudo.com, ya sabes que te enviamos una pequeña píldora de neurociencia cada día que te ayuda a entender tu cerebro y potenciarlo en las cosas de tu día. Y de esta lista que te he hablado te puedes suscribir a esa cerebrina en tu cerebroaldesnudo.com. Si quieres que te ayude en tu negocio con el diseño de tu estrategia de negocio, de tu página web, de tu marca y de tu creación de audiencia, pues esto es en estudioiber.com, que es mi estudio de diseño donde hacemos precisamente todo esto, pero para clientes. Así que esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.